Y hoy vamos a hablar de un mensaje de la palabra muy especial. Pero quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos alguna vez encontraron algo que ya habían dado por perdido? Levánteme la mano, por favor, que yo, pastor, yo ni sabía, ni me acordaba, pero lo encontré. Levante la mano, yo le doy. Levante las dos para que se vea más. Si no se echó desodorante, levántelas hasta así, pero todo el que sabe lo que se siente, baje la mano. Levante la mano el que ha encontrado dinero en lugares que no se imaginaba que tenía dinero. No, griten aleluya. Les cuento una que me pasó a mí, ¿la quieren escuchar? Ah, no, y así no diga así, se la voy a contar porque es mi prédica. Imagínense que yo tenía un morral, un maletín antes, me fui a predicar por allá a otro país. Y entonces yo llevé mi libro, yo escribí un libro que se llama Cómo no perder tu familia. Vendí los libros, al final el hermano que me estaba ayudando me pasó un sobrecito y ahí metió todo el dinero de los libros. Pastor, mire, yo muchas gracias, hermano. Yo salí a la carrera, metí el sobre en la maleta, llegué a la casa, se me olvidó el sobre. Pregúntame por qué. No, pero pregúntame con chisme. Porque después de cierta edad a uno se le olvida todo. ¿Cuántos confirman y dicen amén? Y dicen, pastor, me ha pasado. A mí se me olvidó el sobre. Pasó el tiempo, yo me compré otro morral y llevo viajando con el nuevo morral como un año. O sea que el morral viejito lo guardé en un cuarto que tengo en mi casa donde tengo el reblujo y ahí se quedó. Y en estos días teníamos que viajar con mi esposa y con mis hijos y Jerónimo me dice, papá, ¿yo qué maleta puedo llevar? Y yo me acordé, yo le dije, tengo un morral por ahí, hijo. Saco el morral, lo reviso que no haya nada cuando encuentro el sobre. Hay una cosa es que usted se encuentre una cosa que usted no esperaba y otra cosa es que se la encuentre en dólares, papá. Cuando yo veo eso, yo dije, hay poder, hay poder. Y Jerónimo me dijo, amén. Yo le dije, hay poder. Cuando destapo, hermano, qué alegría. Y yo no sé si le ha pasado, pero a veces usted se encuentra cosas cuanto menos las espera y más las necesita. Y ese regalo de la sorpresa y ese regalo de lo inesperado es un regalo que yo veo en la palabra. A Dios le gusta hacerlo con sus hijos. Gracias por ese entusiasmo del que lo cree. Oye, aquí es más, déjeme se lo cuento. Abraham, cuando era un anciano, fue sorprendido por Dios al hacer que su esposa, otra anciana, quedara embarazada. Jacob, siendo un anciano, fue sorprendido cuando más de 13 años después aparece un hijo al que él había dado por muerto. Y no aparece solamente vivo, aparece como el gobernador de Egipto diciéndole, papá, cuidaré de ti, cuidaré de mis hermanos, cuidaré de todos y ya no pasarán hambre. Jacob había dado su hijo por muerto, pero dijo, el que yo había dado por muerto ahora ha vuelto a la vida. Josué, luego de marchar alrededor de las murallas, fue sorprendido cuando después de gritar, murallas que tenían un diámetro supremamente relevante cayeron frente a sus ojos. La palabra del Señor dice que los discípulos iban en medio de una tormenta, estaban solos porque a Jesús se le ocurrió quedarse por aparte y de repente en el peor momento a Jesús se le ocurrió que era una buena idea aparecer caminando sobre la tormenta diciéndoles, no van a hundirse porque yo estoy en este lugar. Vine a hablarte del Dios que le gusta sorprender a sus hijos. Y yo no sé quién reciba esta palabra, pero Dios aparecerá cuando menos lo imagines. Si alguien lo cree, levante la mano y gríteme un fuerte amén. Por favor, diga, Dios me va a sorprender. Dese media vuelta con el que está a su lado, mírelo a los ojos donde le salen las lagañas y dígale, Dios te va a sorprender. Quiero escuchar un amén fuerte de los que lo creen. Pero ese caminito de la espera del cuándo, sí, yo sé que Dios lo va a hacer, pero como para cuándo. Yo sé que Dios va a aparecer, pero como para cuándo. Yo sé que Dios tiene el poder, pero como para cuándo. ¿Cómo funciona? Si usted me lo permite y me concede su atención, voy a basarme en un relato bíblico para explicarles ese camino de lo que parecía perdido a lo que Dios va a hacer, cómo va a funcionar. Y aquí es donde quiero que usted le diga, Señor, habla a mi corazón porque tú sabes lo que yo necesito escuchar. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 21 al 25. Me voy a basar en la historia de Lázaro,
Marta, María y Jesús, amigos. Una relación completamente distinta a la que Jesús tenía con sus discípulos. Lázaro no era su discípulo, era su amigo. Y la misma Biblia dice que era el amigo que su alma amaba. Una persona muy cercana a él que enfermó, pasó por una situación difícil y finalmente murió. Pero Dios iba a hacer algo, y en esto me voy a basar. Juan capítulo 11, verso 21 al 25. Lea conmigo la palabra del Señor y dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resucitemos todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Amén y amén. ¿Está listo para saber cómo se llama la palabra de hoy? Levante la mano derecha para que lo tome con fe y lo crea. El mensaje de hoy se llama de la siguiente manera: lo que creías muerto volverá a vivir. Gracias por esa alegría que alguien tiene. Dije, lo que creías muerto volverá a vivir. Solo el que lo cree aplaude y grita amén. Solo el que toma la palabra dice algo. Lo que creías muerto volverá a vivir. Pasar por este camino de tristeza, de desesperación, de reconciliación con algo que pudo haberse evitado pero no se evitó, algo que pudo haber no sucedido pero sí sucedió, nos lleva a lo que Mark Batterson, un gran escritor, llama como el método de la conjetura. Las conjeturas nos llevan a nosotros a pensar en posibilidades y usamos la palabra "y si no hubiera pasado", y si hubiera sucedido. De hecho, fue lo que Marta de manera honesta le dice a Jesús. Cuando Jesús aparece en escena, Lázaro no estaba enfermo. Cuando Jesús aparece en escena, Lázaro ya se había muerto. Y veo a una Marta que, siendo honesta, apelando a la amistad del Señor, le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera llegado hasta este suceso. Porque la palabra dice claramente que ya había muerto, estaba en la tumba y hasta su cuerpo ya tenía mal olor, estaba en proceso de descomposición. Fue inevitable que ella, basándose en la conjetura, dijera: ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? ¿Cuántos de nosotros a veces, cuando miramos hacia nuestras pérdidas, cuando miramos hacia nuestros dolores, cuando miramos hacia nuestros errores, es inevitable que hagamos conjeturas y digamos: ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera metido con esa persona? ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiera dicho sí a eso que me trajo esta pérdida? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera invertido ese dinero en ese lugar? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no me hubiera engañado? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no hubiera cometido ese error? ¿Qué hubiera pasado? Porque la conjetura nos hace pensar en un escenario distinto al que tenemos hoy por hoy. Pero yo te quiero decir algo: si estás atravesando un momento en el que lo que tienes al frente parece que no tiene esperanza, si lo que estás atravesando en este momento parece que no tiene una salida, parece que no tiene con claridad una respuesta, te quiero decir, iglesia, eso que parece muerto, eso que parece sin esperanza, eso que parece sin solución, es el mejor escenario para que el Señor muestre y manifieste su gloria. Porque aún lo que parece muerto, mi Cristo lo puede traer a la vida. Nunca te olvides que es la resurrección la idea principal del evangelio. Mi Dios le da vida a lo que está muerto, y no solamente lo hace con cuerpos, no solamente lo hace con personas. Mi Dios le da vida a los matrimonios, mi Dios le da vida a los hijos descarriados, mi Dios le da vida al cuerpo enfermo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Mi Dios le da vida a empresas quebradas, mi Dios le da vida a corazones rotos otra vez. Pero ¿cómo, pastor? Dígame cómo, pregúnteme cómo. Pregúnteme con chisme o no le digo. Con un camino que Lázaro, Marta y principalmente Marta y María tuvieron que atravesar. El primer camino es este. Ponga por favor, tome nota. Primer principio: toda pérdida implica sufrimiento. Otra vez, toda pérdida
implica sufrimiento. Reconciliémonos con esa verdad y le animo que por favor lo repita. 1, 2, 3. ¿Cómo nos gustaría una vida libre de sufrimientos? ¿Cómo nos gustaría, verdad? Ay, Señor, yo quisiera que mi suegra no molestara. Yo sé. Amén. Otros dicen, pastor, ¿cómo hago para que mi esposa no alegue? Griten amén los hermanos. Mire, hasta miedo les da decir amén porque la tiene donde diga amén, esta señora me pega, pastor. Hermanas, ¿cómo nos gustaría que al esposo no haya que repetirle 3 veces lo mismo, sino que con una... Padre Santo. Pastor, es que usted lo ve así todo grandote, barrigón, casi calvo, pero yo parece que tuviera no un hijo ni 2, sino 3 contándolo a él. No vaya a decir amén, hermana, por favor, por respeto a ese señor, qué pecado. Ya esa bombardeada quedó ese señor afligido ahí sentado. Pero voy a volverle a dar una oportunidad a los hombres para que se liberen. Tranquilo, hermano, que no le van a pegar, se lo prometo. ¿A cuánto nos gustaría que esa esposa no le doliera la cabeza cada rato? Una vida libre de sufrimiento. No nos encantaría. Pero parece que el sufrimiento es parte de la vida. Y aquí necesito establecer un postulado, y es: en la vida se sufre. En la vida pasaremos por momentos duros, querramos o no querramos. Esos bellos hijos que estás levantando, vas a tener que pasar por temporadas difíciles con tus hijos. Ese matrimonio hermoso, esa persona maravillosa, vas a pasar momentos de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque aquí quiero regalarle una frase, y es que hay lecciones que solo se aprenden a través de las lágrimas. Hay cosas que tenemos que sí o sí atravesarlas para poder aprender, para poder entender que hay caminos que no se deben tomar aunque los queremos tomar, que hay cosas a las que no les podemos decir que sí aunque les querramos decir que sí, que hay personas que tenemos que sacar de nuestra vida aunque querramos mantenerlas en nuestra vida. El sufrimiento nos enseña, es más, si me permite apelar a la poderosa palabra del Señor, déjeme referenciárselo y soportárselo bíblicamente. Salmo 119:71 dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cuántos de nosotros, si no hubiera sido por esa pérdida, no estaríamos aquí sentados? ¿Cuántos de nosotros, si no hubiera sido por esa decepción, no hubiéramos vuelto a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, si no hubiera sido por esa tragedia que alcanzó nuestra vida, nuestra fe nos hubiera estirado al punto que hoy está, de decir: Dios no solamente es mi Dios en las buenas, Él es mi Dios aún en los momentos difíciles. Él no solamente es mi Dios cuando lo he tenido todo, Él también ha sido mi Dios cuando no he tenido suficiente, pero Él ha dado la provisión y ha abierto las ventanas de los cielos sobre mi vida. Alguien tiene que decirme amén. Solo los que han caminado por el desierto del dolor saben que aún las lágrimas más profundas que han salido de nuestra alma han valido la pena si nos han llevado a los pies de Cristo. Si el dolor te llevó a la oración, no fue en vano, porque es en la oración donde se obtienen las victorias grandes. Lo vuelvo a repetir: si el dolor te llevó a la oración, no fue en vano, porque es ahí donde se obtienen las victorias. Le voy a contar una historia. ¿La quiere escuchar? Ay, así no diga así, se la voy a contar porque es mi predicada. Imagínese que hace un tiempo mi esposa y yo estábamos pasando por una situación muy dura, pero dura es dura. De esas situaciones en las que es más lo que necesitas que lo que tienes, que es más lo que gastas que lo que ganas. Era muy difícil para nosotros, y por esa época yo conocí a yo ya conocía a un empresario, y esta persona me empezó a platicar de una idea de negocio que él tenía. Yo la escuché y me sonó muy buena, me pareció una muy buena idea. Y entonces él me dijo: sí, pastor. Y entonces, mire, además de todo, él sabía que yo era pastor. Yo dije: pues qué malo va a pasar. Y entonces recuerdo
que empecé a platicar con él y luego me convenció, yo me convencí más bien, y yo le dije, ¿y si yo invierto un dinero ahí me va a ir bien? Me dijo, claro, pastor. Y yo entonces, asegurándome, le hice una pregunta y es, hermano, ¿y si de pronto llega a pasar algo o sucede una dificultad? Pero yo sé que en estas inversiones pueden haber riesgos. Digo, no, pastor, no se preocupe, que si pierde yo le respondo. Usted con esas garantías, pues usted qué dice, entremos. Todo está preparado y si pasa lo peor, pues no me va a ir tan mal. Entonces yo agarré con mi esposa unos ahorritos que teníamos, un dinero representativo, y lo invertí. Pregúnteme qué pasó en el primer mes. Pregúnteme con chisme que le quiero contar. Me fue bien. Llegó el segundo mes, pregúnteme qué pasó. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. El segundo mes me fue bien. Llegó el tercer mes, pregúntame qué me pasó. Me fue bien. Cuarto mes, pregúntame qué pasó. No llegó la bendición. Entonces yo llamé al hermano, le dije, hermano, venga, disculpe. Me dijo, no, pastor, tranquilo, es que esto a veces pasa, pero no se preocupe. Bueno, siguiente mes, otra vez las cosas no sucedían. Entonces yo le volví a preguntar, hermano, ¿qué pasa? Me dice, no, pastor, tranquilo, no se preocupe. Al sexto mes lo llamo y me dice, pastor, la platica se perdió. Pero yo estaba tranquilo, porque él me dijo a mí, no se preocupe, que si algo pasa, yo respondo. Entonces yo le dije, ay, qué pesar, hermano. Bueno, menos mal usted me dijo que me iba a responder. Y me dice, no, pastor, yo a usted nunca le dije que le iba a responder. Cuando él me dijo eso, yo quedé frío, pero frío. Cuando tú sientes que estás perdiendo algo que jamás pensaste que ibas a perder. Y quedé frío por dos cosas. No era solamente por la plata. ¿Sabe por qué estaba frío? ¿Cómo le digo a Lorenita? Esa señora se iba a enroscar y eso iba a ser el problema de la vida, porque yo le dije a ella que no iba a pasar nada malo y que si pasaba el filisteo me respondía. Cuando él me dice no, yo le dije, hermano, usted no me dijo eso. Me dijo, no sé, pastor, yo sí le dije. Hermano, mire, fue tan horrible para mí, porque cuando la pérdida llega y el sufrimiento llega, el cerebro empieza a acelerarse. ¿Para qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué dije que sí? ¿Para qué? Si yo no lo hubiera hecho, no estaría aquí. ¿Alguien me entiende lo que está pasando? ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? ¿Para qué? Y empiezas a culparte y empieza una angustia en la que tú no sabes cómo salirte de ahí. Quieres salirte de ahí, pero no puedes salirte de ahí. Y empiezas a orar, a reprender, a cancelar, a decretar, a hacer lo que se te ocurre. Yo hice toda la cantidad de oraciones que usted se puede imaginar. Le pedí a Dios que lo bendijera para que cuando estuviera bendecido se acordara de mí y me pagara. Le pedí al Señor que lo apretara para que luego de apretarlo tuviera misericordia y me pagará. Le dije, señoras, como hiciste con Jonás, que estaba en la embarcación a punto de hundirse y los marineros tiraron a Jonás al agua y por eso se calmó la tormenta. Tírale una tormenta en Barú. Yo empecé a orar de todo. Yo, Padre, por favor, te lo suplico. Oré para que cayera fuego del cielo, una bolita, y le quemara la espalda, que es donde arde más. Le pedí al Señor que mandara las osas salvajes que Eliseo soltó y lo alcanzaran. Le pedí al Señor misericordia, bondad, que tuviera sueños, pesadillas, todo conmigo. Le dije, Señor, si en la casa hacen sopa de letras, que las letras formen y digan, págale al pastor Juanpa. Yo pedí de todo y pregúnteme qué pasó. Pregúnteme con chisme. No me pagó. Usted se ríe porque no fue usted. Pero fue horrible, horrible. Y es que, vuelvo a repetírselo, hay lecciones que solo se aprenden a través. Señor, ¿por qué lo permitiste? Y su dulce voz con una tierna sonrisa me dijo, ¿por qué no me preguntaste? Porque el problema de muchos sufrimientos de nosotros es que a veces nos desbocamos creyendo que toda puerta que se abre es puerta por la que Dios quiera que entres. Y quiero desbaratar ese pensamiento hoy en el nombre de Jesús. No todas las puertas que se abren para tu vida, por buenas que parezcan, son puertas por las que Dios quiere que entres. No todas las oportunidades que se presentan delante de ti, por buenas que parezcan, son oportunidades que Dios tiene para tu vida. Algunas personas se dejan llevar por el afán, se dejan llevar por la emoción,
se dejan llevar por la prisa y al final, con el dolor y el sufrimiento, terminan aprendiendo que ese no era el camino, aunque los tenía emocionados. Pero te tengo noticias: aunque ese dolor vino y se metió en tu corazón y te ha hecho llorar y te ha hecho sentir mal y te ha hecho tener culpa, hoy vengo a decirte, si ese dolor trajo a tu vida una lección, valdrá la pena la lección. Si vuelves tus ojos al Señor y le dices: Padre, tú puedes sacarme de ahí, te tengo noticias: Dios tiene el poder no solamente de enseñarte, sino también de ayudarte. Alguien dígame amén si lo cree. Verás la gloria del Señor, aunque hoy estés viendo lágrimas en tu dolor. Gracias por ese amén del que lo cree. Pero aquí necesito introducirme al segundo punto. Y es que el sufrimiento, escúcheme aquí, el sufrimiento es parte de la vida. Toda pérdida implica por momentos sufrir. Toda pérdida implica por momentos decir: Señor, ¿esto por qué llegó? ¿Para qué llegó? Hay lágrimas que otros causan a tu corazón y a tu vida, que tal vez tú sientes que no las necesitas, pero son parte de tu formación y de tu crecimiento. Hay problemas que estás acarreando de otros, que tú dices: ¿para qué lo estoy viviendo? Tal vez no eres tú el que lo necesita, pero sí es ese hijo, es esa familia, es ese entorno. Pero hoy te quiero decir: Dios te va a ayudar. Ahora, permítame ir en contra de lo que muchos predicadores hoy por hoy parece relegar de la historia de los cristianos, y es: te tiene que ir bien, todo tiene que funcionar, todo tiene que salir. Y la pregunta es: ¿y si no funciona qué? ¿Y si no sale qué? O sea, ¿a qué horas Dios nos está debiendo a nosotros que todo funcione bien? Hoy le quiero decir, la palabra profética más bella, más poderosa, más linda que Jesús dio, tiene dos partes. La primera parte es esta: en el mundo tendréis aflicción. Y la segunda parte es esta, dice: yo me voy al cielo a preparar morada para vosotros. En otras palabras, aquí las cosas no siempre van a ser bien, aquí las cosas no siempre van a ser estables, aquí las cosas no siempre van a funcionar, pero Dios ha preparado una patria celestial para nosotros. Allá no hay cáncer que pueda dañar tu cuerpo, allá no hay dolor que pueda destruirte, allá no hay diablo que pueda tocarte, porque será alguien, dígame amén si lo cree por favor, será esa patria celestial junto a Él. Deja de poner tus ojos aquí, pon tus ojos en lo eterno. Sí, hay momentos difíciles, pastor, y se sufre solamente por lo malo que pasamos. No, a veces sufrimos porque, como discípulo de Jesús, le regalo esta frase: todo discípulo de Jesús tiene que morir a algo. Lo vuelvo a repetir: todo discípulo de Jesús tendrá que morir a algo. Tú no puedes decirme a mí que eres discípulo de Jesús, pero no has pasado por el momento difícil de la vida. A veces decimos: ¿por qué, pastor, si era un embarazo que iba tan avanzado, perdí a este bebé? ¿Por qué, pastor, si fue algo en lo que puse mi corazón, mi empeño, mi fuerza, mis ahorros, y perdí ese negocio? ¿Por qué, pastor, si fue un hogar que le consagré a Dios y se desbarató? ¿Por qué, pastor? Hoy te quiero decir y te quiero recordar algo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3 verso 10. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Querida iglesia que hoy me está viendo, le tengo una noticia buena y una mala. La mala es que así usted haya hecho todo bien y se porte bien y todo funcione bien, hay sufrimientos que tienen que llegar a nuestra vida para recordarnos que somos tan de carne, tan de hueso, tan humanos, que necesitamos la gloria y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Que hay cosas que no vamos a entender mientras las vivamos, que hay lágrimas que tendremos que derramar, en las que le diremos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Él solo sonreirá diciendo: tranquilo, aguanta un poquito, que cuando venga la respuesta mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena cada circunstancia que viví, valió la pena, porque Dios tenía un plan más grande que aquello que hoy está golpeando tu alma y tu corazón. Hoy te digo: así como tenemos que participar del sufrimiento, también participaremos de la resurrección. Aquí le regalo otra frase, y es esta: todo discípulo de Jesús verá resucitar algo. Lo vuelvo a repetir: algo verá resucitar. Yo no sé si alguien toma la palabra, pero si yo fuera usted, levantaría la mano y gritaría amén. Alguien alabe a Cristo con toda su fuerza. Dele ese aplauso al
Señor y dígale: algo veré resucitar también. Ahora pasemos al segundo principio. El primero es toda pérdida implica sufrimiento, pero vamos a lo segundo, y es: toda pérdida implica esperar. Felicito a los que toman nota. Vamos, si está en los comentarios, está viendo esta palabra, está aquí sentado, trajo cuaderno, lo felicito. Escriba: toda pérdida implica esperar. Cuando volvemos a la base bíblica de la historia de Jesús con Marta, María y Lázaro, hay un dato interesante que quisiera que observemos. Dice la Biblia en Juan capítulo 11, verso 3 al 7, lo siguiente. Leamos la palabra del Señor. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, lea conmigo la Biblia: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Otra vez, le acaban de decir que su gran amigo está enfermo, que se va a morir. Y él, pudiendo irse ya, decide irse 2 días después. Todo el mundo levante la mano derecha, ponga estos 2 dedos así, lo más alto que pueda, y diga: 2 días más. Esto me tiene que decir a mí algo, y es que mi prisa no apresura a Dios. Tu prisa no apresura a Dios. Tu afán no apresura a Dios. Tu desesperación no apresura a Dios. Tú se va a perder todo, no apresura a Dios. Es que si no llegas lo pierdo todo. Dios no corre más. Jesús pudo llegar antes, pero decidió esperar. ¿Cuántas cosas tú quieres que se acaben ya? Necesitas que se resuelvan ya. ¿Quieres que cambien ya? Necesitas que llegue esa respuesta porque estás viviendo en una casa que no es tu casa. Te abrieron las puertas, pero tú estás ahí de tránsito y estás orando para que el Señor te provea y te saque de ahí ya, pero no llega la respuesta ya. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar enfermo y queremos que el examen de la bacteria diga ya no está, pero no pasa ya? ¿Cuántos de nosotros queremos que un hijo cambie ya, pero no cambia ya? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que esa respuesta para entrar a esa universidad, para empezar ese proyecto, para tomar ese contrato, llegue ya, pero se demora y te dilatan y te dicen que son días hábiles y preciso te cae Semana Santa, que son 2 días festivos, y te alargan y te dicen espere, y usted dice pero espere qué, si yo necesito que las cosas pasen ya, y oras y le sacas cuentas a Dios y le dices Señor mira, yo qué voy a hacer, y Dios pudiendo hacer las cosas ya dice pues yo voy a esperar. ¿Por qué? ¿Cuál es la costumbre de esperar que el Señor tiene? Pues permítame mostrarle 3 cosas que Dios hace cada vez que pone pause y lo hace esperar. ¿Está listo para verlas? Le van a aparecer en la pantalla. La espera aborta nuestros planes. La espera revela la medida de nuestra fe, y la espera moldea nuestro carácter. Sé que se lo puse así, pero si me lo permite se lo explico al revés. ¿Están listos? La espera moldea nuestro carácter. Mi hija Anita, Ana Sofía, la amo con todas mis fuerzas, tiene un problema. Quiere todo ya. Necesito que digan ya con mucha fuerza. Ayúdenme a predicar. ¿Quiere todo? Ya. No, pero con más rabia. ¿Quiere todo? Ya. ¿Algún papá o mamá de niño chiquito aquí me entiende? Sí. No, si no, grite amén con las manos arriba, con las 2. ¿Me entienden? Ayer, por ejemplo, era sábado, mi esposa no tenía pacientes en su consultorio y yo tenía el día libre para estar con mi familia. Entonces le dije a mi esposa: cancelemos las alarmas, bebé, y vamos a dormir hasta que el cuerpo quiera. Qué belleza usted levantarse, ya descansé.
Nos acostamos a dormir, pero había un problema: las alarmas estaban canceladas, la agenda de mi esposa estaba vacía, el pastor Juanpa no tenía compromisos, pero no contamos con que en la casa estaba Anita. Muy a las 7 de la mañana entró a la pieza y empezó: tengo hambre, quiero desayunar, tengo hambre, mami me haces huevitos revueltos, papi me hace chocolito, papi tengo hambre, papi quiero desayunar. Entonces uno, para aplacarla, le dice: mi amor, ¿me das un ratico? ¿Pero cuánto tiempo? 5 minutos, está bien. Y en menos de 5 minutos vuelve, estás acostado, te repite, te toca, te mueve, te chuza la barriga, la espalda, el cuello, la cabeza, el pelo, te jala, te molesta, te abre los ojos y te dice: tengo hambre. Al final, ¿qué le toca hacer a uno? Pararse en contra de la voluntad, alimentar la gorda. Y cuando ya se va a acostar en la cama, ya no puede volver a conciliar el sueño, porque si hay algo terrible es que le corten el sueño a uno y uno no pueda volverse a acostar. Hablo con los seres humanos como yo, que saben lo que se siente, no con esos que se duermen en el bus, en el carro, en el mío, en la iglesia, en todas partes. Parecen burros viejos aquí diciendo: ay, Padre, Jehová lo reprenda a usted que se duerme en toda parte. ¿Cuántos me entienden? Ahí estábamos nosotros parados alimentándola, porque no puede esperar. Y así es con varias cosas. Vamos al centro comercial y de repente: papá, ¿me puedes comprar esto? Papá, te lo pido, mira, te lo suplico, yo no tengo esa plastilina de ese color. Ay, papá, yo tengo rosada, amarilla, blanca, verde, pero no tengo fucsia, por favor, papá. Ana, no, cómprala con mi plata, yo tengo plata, Dios me ha bendecido. No, Ana, no. Y está. Y muchas veces tengo que mirarla a los ojos y decirle: Anita, no es. Ayúdeme a predicar, que usted es colombiano como yo, por lo menos la gran mayoría. Dije: no es. Y a veces hay que pararse en el no y decir no, aunque puedo decir sí. Pregúnteme para qué. No, pregúnteme con chisme. Para formarle el carácter. Porque cuanto más se desespera el ser humano y más le acelera la desesperación, más le deformas el carácter. Gracias por ese amén. Dije: cuanto más le aceleras el afán al desesperado, más le deformas el carácter. Porque la espera te enseña que las cosas no llegan cuando quieres, llega cuando es el tiempo indicado. Míreme a los ojos y léame los labios. Hay cosas que Dios puede darte ya, pero eligió ponerte a esperar para darte carácter, para decirte: hijo, eres muy inteligente, eres muy talentoso, vendes lo que sea, eres tan hábil, tienes tanta gracia, sabes hablar, te sabes expresar, eres tan bueno, pero tienes la paciencia por el piso y necesito estirarte la paciencia. ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Te sienta y te dice: aunque dije sí, todavía no. ¡Qué entusiasmo! ¡Wow! ¿Me pueden poner la imagen, chicos, por favor? Le dije que la espera revela la medida de nuestra fe. Cuando usted espera, usted demuestra cuánto mide su fe. Déjeme recordar la historia de Saúl. Estaban en una guerra. Samuel dijo que llegaba y no llegaba. Y el pueblo se empieza a desesperar. Algunos estaban tan asustados que empiezan a irse. Saúl sabía que necesitaba que el pueblo tuviera ánimo y fuerza para poderse enfrentar, pero también sabía que necesitaban la presencia de Dios para poder ganar la batalla. Y la Biblia dice que Saúl va y empieza a ofrecer sacrificio antes de que llegara Samuel. Cuando Samuel llega, le dice: ¿tú por qué hiciste esto? Él dice: no, es que yo estaba desesperado, la gente se estaba yendo. Y es donde aparece el famoso versículo donde Dios le dice: para Dios importa más la obediencia que los sacrificios. ¿Cuántos de nosotros, por acelerados, en lugar de mejorar las cosas, las empeoramos? Hay gente aquí sentada que se ganó unas deudas absurdas. ¿Sabe por qué? Por desesperados. Hay gente que echó a perder cosas bonitas de Dios por acelerados. ¿Cuántos hombres o mujeres consiguieron un buen partido, pero como no pudieron esperar casarse para poder tener relaciones sexuales con esa persona, sino que les ganó la calentura, les ganó la fornicación, le metieron mano a lo que no le tenían que meter mano y dañaron una bella relación porque no supieron esperar?
¿Cuántos hijos nacieron en matrimonios de mujeres que no estaban planeando tener hijos? No obstante, nació un embarazo porque nos faltó esperar. Y no estoy diciendo que su hijo sea un error. Vengo a darle noticias. Dios es tan bello y tan lindo y tan poderoso que Él sabe fabricar victorias con nuestros errores y nuestros fracasos. Ese hijo va a ser una bendición. Ese hijo va a ser un regalo de Dios para tu vida. Ese hijo va a enorgullecer tu historia. No vine a hacerte sentir mal, solo vine a decirte: vas a seguir repitiendo errores por desesperado. Necesito irme ya. Hermano, espérese. Pastor, es que ya tengo el pase para irme. ¿Cuál pase? Me voy por el tapón del Darién para Estados Unidos. ¿Quién lo está mandando por allá? Pastor, la desesperación. Tenga cuidado, porque la desesperación, le regalo esta frase que va a aparecer en la pantalla. Espéreme y verá, se la digo. La desesperación ha llevado a muchos de mal a peor. Y lo que me llama la atención de la historia de Lázaro es que Jesús intencionalmente dice: voy después. No voy ya, voy después. Pero le tengo una noticia a la iglesia que hoy está pasando por momentos en los que dice: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿a qué horas? El último punto que le dije que le iba a explicar es este. Póngame los 3 por favor otra vez. La espera aborta nuestros planes. Y esto marcó mi corazón. Le voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan de José? La historia es demasiado famosa y no valdría la pena volverla a contar porque asumo que muchos de nosotros la conocemos, pero solamente permítame basarme en un fragmento interesante de José, en el que luego de interpretarle el sueño al copero y al panadero, le dice al copero: por favor, háblale de mí a Faraón y dile que estoy de manera injusta en este lugar. José acaba de poner su esperanza en el único hombre que luego de tantos años de estar en una condición deplorable, contraria a lo que él quería, lo podía ayudar. José tenía 17 años cuando lo vendieron, 30 años cuando se volvió gobernador, y la Biblia dice que el copero se olvidó de él 2 años. Si a 30 le restas 2, significa que José tenía 28 años cuando le reveló el sueño al copero. Matemática simple. Ven para acá. Ven para acá. Párate aquí. Sonría. ¿Está soltero, casado? Soltero. Soltero, muy bien, sonría. De pronto Dios hace un milagro. Uno no sabe. Por algo el Señor le permitió sentarse adelante. Muy bien. La próxima vez lo medita bien. Ahí va. Tú vas a ser el carcelero. ¿Cómo te llamas tú? Jason. No, el carcelero. ¿Cómo te llamas tú? El carcelero. Muy bien, ahora necesito un copero. Venga, hermano, usted tiene cara de copero. Ayúdeme, por favor. Sí, era un servidor real. El tipo no había hecho nada malo. ¿Tú cómo te llamas? Diego. No, el copero. Padre, dame presupuesto para andar con actores. Amén. ¿Tú eres él? Copero. Muy bien, el copero. José le interpreta el sueño al Copero. Ayúdenme ustedes ahí mirando. Vamos, le interpreta el sueño al Copero. y le dice al copero: háblale de mí al faraón. El copero le dice: Todo bien. bueno, un copero caleño. Entonces se va. Se va. ¿Qué cree usted que hizo José la primera semana después de que el copero se fue? Ir donde el carcelero y decirle: oíste, ¿no ha venido el copero? No, no ha venido. Seguro, él es así como medio acuerpadito, con gafitas, con una camisa. No. A la siguiente semana, imagínese a José otra vez. Nada. No, nada. ¿Estás seguro que no lo viste? De pronto le creció el pelo, se lo pintó. ¿No? No, nada. A la siguiente semana José otra vez: decime, ¿no ha venido? Aún no. Pero échale ojo que él dijo que él venía. Por favor. Tercera semana, cuarta semana, quinta semana, 2 meses. Solo míreme a los ojos y recuerde que la historia que estamos leyendo no es de un marciano, sino de un humano como usted. Sumérjase en la Biblia y respóndame esta pregunta. De los 2 años, ¿cuánto tiempo cree usted que José preguntó por el copero? Seguramente mucho, pero de algo estoy seguro. Llegó un momento donde José dijo: ese brother ya no va a venir. Llegó un momento en donde ya José no le preguntó nada al carcelero. Te puedes sentar. Espero que estos minutos te ayuden para que encuentres tu idónea.
Gracias. Mira, hasta lo iban a aplaudir. Escucha este aplauso. Te lanzo un ramo espiritual. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. ¿Cuánto tiempo cree que José preguntó por el copero? Seguramente después de 2 años llegó un momento en donde José dijo: tampoco el copero me va a ayudar. Y ahí fue donde su plan se abortó. Hablo con todos aquellos que están sufriendo, han sufrido y tienen un dolor terrible hoy en su vida, pero además del dolor tienen un plan. Y dijeron: pastor, ¿sabe cómo se resuelve este dolor? Se resuelve cuando esta persona cambie, se resuelve cuando esta persona me pague, se resuelve cuando esta respuesta llegue, se resuelve cuando me digan que sí, porque seguramente tú ahí sentado sabes que hay cosas que si pasan todo va a cambiar. Eso se llama tu plan. Pero te tengo noticias. ¿Sabes por qué Dios te hace esperar? Para que ese plan se muera y entiendas que no va a ser como tú creías, sino como Dios lo determinó. Vine a decirle a alguien en este lugar: tu plan es uno, pero el de Dios es más grande. Tu plan es uno, pero el de Dios es diferente. Alguien gríteme: amén. Llegó un día donde yo ya no oré más por el que me estafó. Y yo le dije: Señor, dime una cosa, ¿me paga o no me paga? Salud. Y cuando el Señor me dijo: mijo, esa platica se perdió, ahí yo dejé de esperar en el hombre y dije: entonces, Señor, si no me quedó la bendición, sí me quedó la lección. Si me falló el hombre, no me fallas tú. En ti pongo mi esperanza. Y queridos hermanos, para gloria y honra del Señor, alabe a Jesús, que le quiero contar un testimonio. Para gloria y honra del Señor, cuando yo dejé de esperar en el hombre, Dios abrió las ventanas de los cielos y en un mes nos devolvió más de lo que este tipo nos había quitado. Y no solamente nos regresó más de eso, sino que después de ahí Dios empezó a bendecirnos mucho más y mucho más y mucho más, porque Dios me dijo: hijo, no esperes en el hombre, espera en mí. No esperes en la puerta que la tierra abre, espera en las puertas que abre el cielo. Pero para poder llegar a ese nivel no necesitas más impaciencia, necesitas más fe. No necesitas más prisa, necesitas más confianza. No necesitas más acelere, necesitas lo que Dios le dijo al pueblo cuando llegó frente al Mar Rojo y le dijo: estén quietos y vean lo que yo voy a hacer. Estén quietos y vean la salvación que voy a traer. Hoy te digo y te regalo esta frase: la espera valdrá la pena. Esperar en Dios vale la pena, porque Él siempre supera nuestras expectativas. Alguien que tome la palabra y grite amén. Valdrá la pena. Y he llegado al final de esta palabra. Tercero, le dije que lo que está muerto puede volver a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Lo muerto puede volver a resucitar. Y te dije que te iba a hablar de 3 principios. El primer principio es que toda pérdida implica sufrimiento. Muy bien. Fue donde aprendimos que el dolor es parte de la vida, por nuestros errores, por los de otros, o simplemente porque a través del sufrimiento participamos de la vida de Cristo también. Lo segundo que te enseñé es que toda pérdida implica esperar. Fue donde te hablé que Dios usa la espera para cosas maravillosas, para que abortemos nuestros planes, para medir nuestra fe, pero también para moldear nuestro carácter. Y he llegado al final de esta palabra donde debo decirte: toda pérdida tiene un propósito. Alguien tiene que levantar su mano derecha y repetir esto con fe. Vamos, aquí es donde la palabra empieza a sanar los corazones desesperados y heridos. Toda pérdida tiene propósito. Lo vuelvo a repetir: toda pérdida tiene
propósito. Pastor, esa persona me traicionó y yo jamás lo imaginé. Hay propósito. Pastor, hay una enfermedad crónica y estoy perdiendo algo. Hay propósito. Pastor, me dijeron que no iba a entrar a ese equipo de fútbol y era mi sueño. Hay propósito. Pastor, me dijeron que no a la empresa de mis sueños. Yo quería entrar y no voy a poder entrar. Hay propósito. Pastor, fui a pedir la visa para irme del país y me la negaron. Hay propósito. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es tan poderoso que no depende de dónde estás. Pero es que esta tierra es un desierto. Cuando hay propósito, Dios hace que el desierto florezca. Cuando hay propósito, Dios hace que la tierra seca traiga fruto, porque el propósito va más allá de las circunstancias. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay propósito. Déjeme se lo muestro con Juan, Lázaro, Marta y María. El evangelista lo contó. El apóstol Juan nos cuenta el propósito. Mire lo que dice el capítulo 11, verso 11 al 15. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había, otra vez, Lázaro había, fuerte, Lázaro había muerto. Avance, por favor. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a, otra vez. Lea el verso 15. Necesito que lo vuelva a leer, pero por favor medite en la palabra. Está hablando el mismísimo Jesús. Se acaba de morir su gran amigo. Su gran amigo se acaba de morir. El que ama su alma. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. ¿Cómo? Me estás diciendo que se murió. Y él dice: pero fue bueno que pasara eso. Era necesario, porque ahora van a ver lo que va a suceder. Y para mí no hay palabra profética más poderosa que la Biblia. Así que levante su mano si usted necesita una, porque se la voy a decir. Por el bien tuyo, fue bueno que pasara lo que está pasando. Por el bien tuyo, fue bueno que vivieras lo que hoy estás viviendo. Por el bien tuyo, fue bueno que ese hijo estuviera donde hoy está. Por el bien tuyo, fue bueno que ese diagnóstico llegara a tu vida. Por el bien tuyo, fue bueno que esa pérdida te alcanzara. Por el bien tuyo, fue bueno que esa puerta se cerrara. Porque ahora que conociste la espera, ahora que conociste el dolor, te falta conocer el propósito. Y te tengo noticias: cuando el propósito llega, el milagro te alcanza. Cuando el propósito llega, el milagro te alcanza. Cuando el propósito llega, el milagro te alcanza. Alguien gríteme amén si lo cree. Lázaro volvió a la vida y resultó que mejor que haber evitado su muerte fue verlo resucitar. Mejor que tener un hogar que nunca se rompió será para tu historia ver un hogar que Cristo restauró. Mejor que ver unos hijos perfectos que nunca se equivocaron será ver que tus hijos, los que parecían un problema, Dios los va a usar para bendecir esta tierra y esta generación. Mejor que ver un ministerio que nunca fracasó será ver un ministerio que Dios va a resucitar y que Dios va a levantar. Mejor que ver una empresa que nunca se quebró será ver una empresa que, aunque probó, quiera pasar por los momentos difíciles, se levantará y le dirá a sus amigos cuál fue su secreto. Si yo te vi reportado en toda parte, te vi perderlo todo, y le dirá: sí, yo lo perdí todo, pero es que con Cristo lo muerto puede volver a vivir, y ahora tengo testimonios para contarles, y esa historia Dios le va a usar para que evangelices a otros, para que le cuentes a otros y para que otros crean en el poder sobrenatural de Dios. Alguien grite mi amén. Póngase sobre sus pies, por favor, y permítame regalarle dos cosas para irme.
Lo primero que le voy a regalar es un texto de la palabra que David pronunció. Y lo pronunció en un momento muy particular. David, en su juventud, probó lo que se sentía: que Saúl lo tratara de matar injustamente, porque según Saúl, David le quería quitar su reino. David huyó, escapó para salvar su vida y le oró al Señor pidiéndole que tuviera misericordia de él, ya que él no había hecho nada malo. Una gran prueba, diga conmigo, gran prueba. No, más fuerte, diga, gran prueba. Pero siendo un anciano ya, tuvo que pasar por un episodio parecido. Y uno diría: David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué si ya vivió las pruebas que ibas a vivir? No, hermano, en la vida se sufre. Hay momentos difíciles que viviste en el pasado, de los que saliste. Hay otros que estás viviendo ahora, y tal vez hay algunos que nos falta vivir más adelante. Pero lo que quiero hoy decirte y que quiero que guardes en tu corazón es: el Dios que estuvo contigo ayer estará contigo hoy, estará contigo mañana. El Dios que te acompaña en tu sufrimiento ayer te acompaña hoy, te acompañará mañana. El Dios que te hizo esperar ayer y te acompañó ayer te acompañará hoy, te acompañará mañana. Y el Dios que tuvo propósito ayer lo tiene hoy y lo tendrá mañana. Te levantarás en el nombre de Jesús y verás el poder de Dios. Alguien diga mi amén. Tome la palabra si es suya. Tómela. Y ahora David tenía que lidiar con su hijo Absalón. El tipo lo quería matar, su propio hijo. Terrible. David estaba huyendo. No quería el reino, simplemente tampoco quería que pasara esta dificultad. Su hijo lo quería matar. Y es cuando compone uno de los salmos más hermosos. Y quise extraer unas palabras que David mencionó en ese salmo para tomarlas en este lugar, creyendo que la palabra está viva, y darle esperanza a los que tal vez sienten que hoy el sufrimiento y el dolor se les ha puesto crónico y terrible. Viniste hoy a adorar a Dios, pero también viniste para que Dios te hablara. Y te tengo una noticia: cualquier palabra que los predicadores podamos decir queda pequeñita al lado de la poderosa, infalible palabra del Señor. Así que usted va a levantar su mano derecha y quiero que lea este versículo y lo crea en su corazón. ¿Están listos? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. ¿Cuántos toman la palabra del Señor y dicen: pastor, esa palabra es mía? Yo de usted estaría gritando, aplaudiendo, celebrando, diciendo: maravilloso, maravilloso es la palabra. Es Dios hablando en su palabra. Aún lo muerto puede volver a vivir. Nosotros tenemos la costumbre de terminar la predicación con una frase, una conclusión, una frase que de manera sucinta, resumida, agrupa lo que aprendimos. Y como yo sé que algunos sufren de mala memoria, le animo, si quiere, tomar su celular para guardar una fotografía y no olvidar lo que Dios le dijo esta mañana, 12 de abril, en su iglesia. Y tome esa palabra para usted en el nombre de Jesús. ¿Están listos? Vamos, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Aunque tuve que sufrir, aunque tuve que esperar, sé que tengo un propósito y estoy en las manos de Dios. Y lo que creía muerto volverá a vivir en el nombre de Jesús. Amén. Yeah. ¿Alguien necesita una oración? Alguien aquí dice: pastor, ¿puedes orar por mí? Esta palabra era mía hoy. Esa
esa palabra yo la necesitaba hoy. Algunos tal vez la van a necesitar después, pero solo el que está en el desierto de la incertidumbre, solo el que está en el dolor de una pérdida, sabe lo esperanzador que es escuchar la voz de Dios diciéndote: eso que diste por perdido, te voy a alegrar la vida y te voy a demostrar que me gusta complacer a mis hijos, y me gusta alegrarlos, y me gusta borrar sus lágrimas y recordarles que en esta vida no están solos, que me tienen a mí, dice el Señor. Y el que lo tiene a Él corroborará lo que dice su palabra en el Salmo 23, cuando dijo: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, nada me faltará. Levanta tus manos lo más alto que puedas, toda la iglesia. Padre, hoy hago una oración por la iglesia que llegó a este lugar. Hago una oración por las personas que están viendo esta palabra a la distancia. Te ruego y te suplico que aquel momento de sufrimiento, de desesperación, alcance propósito en sus vidas. Que ellos puedan saber que tu plan es más grande que la herida que se causó tras esa pérdida. Que ellos entiendan que la espera valdrá la pena porque no los vas a desamparar. Que lo que para nosotros es un terreno de tristeza y dolor, para ti es el mejor terreno para mostrar tu gloria. Espíritu Santo, ayuda al que está enfermo o tiene un familiar enfermo. Ayuda al que tiene un hijo en las drogas, un familiar en un momento difícil y está desesperado porque quiere que las cosas se resuelvan ya. Ayuda al que está perdiendo su hogar y clama por una restauración inmediata, pero le dijiste: te voy a hacer esperar. Ayuda al que tuvo una pérdida, una quiebra. Ayuda al que vio desmoronarse su sueño y su proyecto personal de universidad, empresarial, económico, estudiantil, como se llame, Padre. Y déjale ver a tu iglesia que cada lágrima derramada y cada minuto de retraso en su reloj tiene propósito en la agenda del cielo. Hoy los bendigo y declaro que los alcanzarán milagros de Dios. Recíbelo, milagros de Dios te alcanzarán. Y lo que hoy cuentas con dolor, mañana contarás con regocijo y con gozo, porque Dios hará que lo muerto vuelva a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. El aplauso y la gloria son para el Señor. Lo que creías muerto volverá a vivir. Espero que esta palabra y esta promesa de parte del Señor para tu vida en este día pueda ser una palabra que te levante, que te fortalezca y que te recuerde que para Dios no hay nada imposible. Que aunque pasemos por la etapa del sufrimiento, la etapa de la espera, también nos aguarda el propósito. Así que yo quiero que por favor usted haga una declaración como siempre lo hacemos. Vaya a los comentarios y escriba: en medio de mi sufrimiento hay un propósito. Vamos, colócalo. En medio de mi sufrimiento hay un propósito. Y estoy seguro que vas a ver la mano poderosa del Señor en tu vida. Si esta palabra ha hablado a ti y sabes de alguien que pueda necesitarlo, te animo para que se la compartas. Colócala en tus grupos familiares, con tus amigos, con tus compañeros. Sé de muchas personas que juiciosos cada semana comparten la palabra de Dios para que el mensaje de Cristo siga llegando a las vidas que tanto lo necesitan. Por aquí yo te quiero dejar mis palabras de agradecimiento, pero también enviarte un abrazo en la bendición del Señor. Como siempre, invitarte, si todavía no te has suscrito a este canal y quieres hacerlo, ve y suscríbete, toca el botón, activa la campanita para que tengas todas las notificaciones encendidas y cada vez que tengamos un nuevo video, una nueva predicación, un nuevo mensaje, pues puedas ser de los primeros en enterarte. Que la gracia y el favor de Dios estén contigo y con tu familia hoy y siempre. Muchas bendiciones.